place presentarles a nuestro invitado de hoy, que es, digámoslo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, un invitado de lujo, el licenciado Fran Tejada, quien es un reconocido productor agropecuario, además economista agrícola, profesor universitario, escritor de libros, como yo digo, y además columnista del periódico Hoy, ordinariamente sobre temas agropecuarios. Don Frank además tiene una larguísima experiencia de trabajo tanto en el Banco Central como en el Banco Agrícola. Con él vamos a hacer una especie de repaso sobre cuál es la situación del sector agropecuario en estos momentos y hacia dónde, en la visión de él, deberíamos dirigirnos y qué cosas deberíamos mantener como políticas públicas del sector agropecuario y cuáles deberíamos cambiar. De manera que les invito a que nos acompañe en esta entrevista con el licenciado Frank Tejada. Don Frank Tejada, muchas gracias por, como siempre le digo, posponer su viaje a su finca en la vecindad de Cotuí, ¿no? Así es. Sí. Usted está en lo de siempre, arroz, plátano y ganado. Sí. No cambia de ahí. Yo quisiera cambiar, pero uno tiene que adaptarse a las condiciones de la finca. O sea, yo no tengo clima para producir banano, porque donde yo estoy hay mucha humedad relativa. Ya. Ni puedo producir frutales por la misma circunstancia. Entonces, los cultivos que más se desarrollan en mi finca son plátanos. Y fíjense, dentro del plátano, por un descuido de nosotros los dominicanos, la variedad que más le gusta es el criollo. Pero el criollo se ve muy afectado por la cigatoca negra. Ya. Entonces, y donde hay mucha humedad, como en mi finca, entonces hay que combatir mucho la cigatoca negra y el costo de producción sube mucho. Que es diferente a la FIA 20. Esa es su variedad. Esa es la que tengo, que sí resiste la cigatoca negra. Tiene el inconveniente que se madura más rápido. Y el sabor del criollo un poquito mejor, pero la gente se está acostumbrando, porque es una variedad, vamos a decir, nueva en el país. ¿De dónde procede? La FIA, que son varias variedades, viene de Honduras. Hay una fundación de la bananera allá, y entonces FIA quiere decir el nombre de esa fundación. Correcto. Y ellos, en el caso del FIA 20, es una combinación de plátano francés con banano. Y por eso rinde mucho. Hay un racimo de FIA 20 en total, pero no para el mercado. Puede darle 100 unidades. ¿Usted produce para el mercado local o para exportación? No, para el mercado local, porque el FIA 20 no soporta el transporte en barco. Ya. Se madura. Yo sí lo soporto. Entonces yo tengo criollo, pero no en grandes cantidades. Llegará un momento que nosotros vamos a exportar el país, me refiero. Sí. Porque Puerto Rico ya no tiene agricultura. No tiene nada. Y quieranlo o no, los gringos van a tener que existir. Correcto. El mercado de Nueva York es muy bueno para nosotros. Pero sigue siendo una promesa, ¿no? Siempre hemos hablado de que es un mercado bueno, de que es un mercado étnico, de que los dominicanos nos preferiríamos, pero no terminamos de adueñarnos de ese mercado. Sí, porque Israel, para mencionar un país extraordinario, yo estuve conociendo la agricultura y la industria allá. Ellos crearon una cultura de las exportaciones. Costa Rica creó una cultura de las exportaciones. A nosotros no hace falta crear una cultura de las exportaciones, porque las exportaciones tiene que hacer el sector privado con el apoyo e incentivo y todo eso del gobierno. Ahora mismo hay un decreto declarando este año
como el año de las exportaciones. Pero tiene una limitante y es que no hay recursos a largo plazo. El Banco Agrícola tiene recursos, pero a mediano plazo, a largo plazo no. Y para usted hacer una plantación de cacao, de aguacate, de café, en fin, usted necesita préstamos a largo plazo porque la producción se estabiliza en el 5º año. Ya. Entonces, con préstamos a mediano plazo. Serían préstamos un mínimo de 10 años. Y yo tengo la tesis de llevarlo, porque el gobierno tiene un programa ahora de financiamiento hasta 15 años, por en San Juan de la Maguana nada más. Nada más. Entonces lo estaban utilizando para cultivos de ciclo corto, como el maíz, vegetales. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Lo único que se justifica es cuando hay mucha infraestructura, entonces le queda muy bien ese préstamo. Sí. Se está luchando de que el gobierno logre un financiamiento para todo el país en esas condiciones. Les repito mi pregunta, ¿por qué no logramos acentuarnos o asentarnos en el mercado de Nueva York, por ejemplo, con el plátano u otros productos? Habiendo allí tantos dominicanos que en principio deben preferir los dominicanos. Por lo que le digo, las exportaciones dependen de empresarios. Ya. Y no tenemos la clase de empresarios, emprendedores para eso. Yo quise intentarlo, pero cuando quise intentarlo ya la edad mía no me di cuenta, digo, hay que luchar demasiado para yo estar 15, 16 horas atendiendo este negocio, porque es un negocio que exige mucho. Ya. Porque te vas a competir con otros, tienes que competir con Ecuador, tienes que competir con Colombia, tienes que competir con algunos países de Centroamérica como Costa Rica, y así, y eso requiere mucho tiempo. Don Frank, en el pasado hablábamos de la necesidad de sectorizar la producción con el propósito de aprovechar las bondades de la tierra. Así es, y del clima. ¿Usted favorece ese hecho? Sí, yo lo favorezco, pero en realidad lo favorezco en el sentido de que los empresarios, con ciertas directrices de los gobiernos, y precisamente yo estoy volviendo, y le voy a mandar a su periódico, un artículo con una lluvia de ideas para ver si reformamos el sector agrícola. Creo que ese artículo es que sale mañana. Estamos grabando hoy jueves. Hoy jueves. Sale mañana viernes. Sí. A ver si se entusiasma el gobierno, algunos especialistas, y retomamos esa idea, porque esa idea tiene la ventaja que podemos producir lo que más conviene en cada microclima dependiendo del suelo. Correcto. Y del mercado. Porque ningún productor agrícola debería producir sin saber dónde va a vender su producto. Que ese es un error tradicional y esa es una desventaja que tiene el sector agrícola dominicano, que hay muy pocos empresarios. La mayoría... Muy pocos agroempresarios. Agroempresarios, sí. La mayoría son agricultores pequeños y medianos y aparecen uno o dos empresarios grandes. Y en el arroz no hay muchos. No, la mayoría, el 95% de los productores de arroz tienen menos de 100 tareas. Y para usted ser gran empresario en el arroz, tiene que tener sobre 3.000 tareas. ¿Y no puede ser pequeño empresario? Sí, puede ser, pero ahí entraría, y es lo que, por ejemplo, la visita que hace el presidente los domingos, yo la apoyo porque exigen que se organicen en cooperativas. Entonces ese es un punto muy importante, que nosotros no tenemos esa cultura. El dominicano, si yo voy a invertir con usted, yo le tengo de confianza. Entonces poco a poco hay que ir creando la cultura de la confianza. Ya. Porque si no somos grandes empresarios, si nos unimos, entonces sí podemos competir. Porque la unión hace la fuerza, es un dicho que tradicionalmente se dice. Y yo creo que la cooperativa tiene mucho futuro en todos los sectores. Yeah. Fíjense que
La cooperativa de ahorro y crédito han tenido un éxito extraordinario aquí. Hay cooperativas Sí. que son como un banco. Sí, 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 sí. Bueno, casi todas operan como banco, pero hay algunas que tienen grandes cantidades de recursos. Pero muchos recursos, Sí, en la sí. que llama San José, que eso tiene Sí, millones. sí, eso es de las Millones y principales. millones y millones. Sí, sí. Miles de millones. Exacto. Entonces, ahí tenemos que ir. Porque no nos olvidemos que República Dominicana es más pequeña que cualquiera de los estados, de los 50 estados que forman la Unión Americana. Yo creo que es más pequeño que casi todos. Que todos, no, yo creo no, yo lo estudié eso. Ya. Es más pequeño que todos. Ya. Para que usted tenga una idea, la Florida, que mucha gente cree, no, pero nosotros, no, la Florida es el cuarto estado de la Unión. Ya. Lo que quiere decir que la producción de la Florida es muy superior a nosotros. Correcto. El estado de California, por ejemplo, produce igual que Francia, Exactamente. y ya Francia es un país grande, ¿no? Sí, sí. Entonces, volviendo a nuestro terreno local, yo creo que nosotros deberíamos retomar esa idea, porque hay estudios hechos ya de zonificación en el país. Ah, sí. Ey, Pero lo es- que hay que revisarlo Correcto. y corregir los errores que tengan y adaptarlo. Pero, por ejemplo, en Constanza no debería producirse ajo ya, porque eso es antieconómico. Sí. O sea- Usted favorecería la importación. Yo lo dejara libre. Eso mismo dijo en sus días don Luis Krause sobre el arroz. Bueno, en el arroz está cometiendo un error, me van a matar Ejé. mi compañero. Que en el arroz se está sembrando, utilizando tierra que no tienen agua. San Juan de la Un Maguana arroz de secano. no tiene agua para producir arroz. Bueno, en Villa Altagracia hay un lado que producen arroz en la loma. Sí, pero eso es para consumo familiar. Bueno, no, un poco para vender y en algunos lugares de Nisibón de Higüey. Pero comercialmente eso no funciona. En algunos ninguna lugares parte de del Nisibón mundo. de Higüey hay arroz. Hay países mexicano. como en Centroamérica que siembran arroz dependiendo de la lluvia, que tiene muchos meses, y la favorecen con algunos sistemas de riego. de riego por aspersión. Sí. Pero eso aquí es muy costoso. Pero en San Juan hay buenas aguas. No, San Juan no tiene agua, la presa de y Sabaneta no sistema de tiene agua. canales. Pero fue un error. La presa no se hizo para cultivar arroz. San Juan está perdiendo, los sanjuaneros Sí, sí. están perdiendo la gran oportunidad. San Juan puede producir vegetales para exportación, porque tiene un microclima ideal para los vegetales. Pero ellos no tienen cultura de producir vegetales. No. Entonces, son tan locos. Hay un sanjuanero, que yo no voy a decir el nombre, Dice así de chiste, ¿no? eh, En el buen sentido del humor. del humor, sí, que hasta tabaco quiere, Sembrar. y el microclima de San Juan no se da para tabaco. Y yo creo que lo sembró, y el Banco Agrícola le dio un préstamo, creo, Además, además, y yo creo que fracasó. Yo voy a ir específicamente a San Juan a ver cómo está el déjeme país. hacerle una pregunta a propósito, don Frank. ¿Hay algún organismo público aquí que cuando un agricultor decide sembrar determinado producto, sobre todo con financiamiento público, ese organismo le dice, bajo estudio de laboratorio, miren, esos terrenos no se debe sembrar eso, sino tal y tales y tales productos? No, aquí no hay eso. Porque a mí me dijo aquí mismo en este espacio el director del Jardín Botánico que ellos están en capacidad, probablemente los únicos en el país, de hacer estudios de tierra y decir qué cosas pueden sembrarse y cuáles no. Pero que nadie los usa. No sabía ese dato del Jardín Botánico, y él tiene un laboratorio tan completo. Porque eso... Porque quien tenía un laboratorio bastante completo y lo perdió un poco era el IDIAF. Ya. Y Él me dijo eso a propósito del repoblamiento de árboles que van a hacer donde estaba la barquita. Y eso está bajo la responsabilidad de ellos. sí. Entonces él me dijo que iban a sembrar las mismas especies que había ahí
300, 400 años atrás, porque ese era un gran pulmón de la ciudad. Entonces yo le pregunté que cómo iban a determinarlo. Y él me dijo que para ello no eran estudios largos, pero no era difícil, porque ellos tenían todo el experticio de hacer estudios y determinar la tierra ahí, incluso que se conservan todavía semillas de esos árboles y rastros. Pues mire, es uno de los problemas que tienen estos países atrasados como República Dominicana. Es que hay instituciones que dicen que tienen esa fortaleza y cuando usted va a buscarla, porque es la primera vez que yo oigo eso. Bueno, haga la prueba entonces. Yo voy a hacer la prueba. Exacto. Voy a ir. Y porque uno de los grandes problemas, y una de las cosas que yo propongo en la lluvia de ideas es refundir instituciones. Sí. Porque hay demasiadas instituciones en el país y cuando usted va al grano, no hacen nada. Por ejemplo, la estación experimental de Juma, que ahora se llama Biarro, dependía del IDIAF. Sí. Se la quitaron al IDIAF porque no funcionaba el IDIAF. Entonces, ahora eso está autónomo. Ya. Entonces estamos creando, porque esa es la especialidad de nosotros, ser autónomo. Entonces cada vez que llega un ministro que se le ocurre una idea, la pone en vigor. Y un viceministro le pide autonomía, porque eso pasa también. Eso pasa también. Sí. Entonces, la idea mía es fortalecer el Ministerio de Agricultura, que no hayan tantos ministerios que de medio ambiente. Para que sea rector del sector. Para que sea rector del sector. Con autoridad. Con autoridad. Porque ahora teóricamente lo es. Pero teóricamente lo es, pero el director del INDRI, por ejemplo, él no tiene que darle cuenta a nadie en qué gasta el dinero. Y eso no es nuevo, eso es de que funcione el INDRI así. Ahí depende de la voluntad del director del INDRI. Y eso no puede ser. Entonces yo, en mi idea, podemos ver, porque son ideas, no es que eso tiene que ser así. Pongo al INDRI dependiendo del Ministerio de Agricultura. También y que haya un comité ejecutivo que controle los desembolsos, que el INDRI siga haciendo su trabajo, pero que sepa que tiene que responderle a alguien. Porque ahora mismo, el director del INDRI hace una inversión y le va mal, él no tiene a quién responderle. Yeah. Porque ni el presidente de la República, ni el director de presupuesto. Aunque su presupuesto sale de agricultura. Pero eso es de nombre, de llegar después directamente de... Bueno, pero también los funcionarios pueden ejercer sus funciones, porque usted tuvo a su amigo Hipólito Mejía siendo secretario de Agricultura y él fue jefe del sector agropecuario. Yo no creo que fue muy jefe, ¿no? Sí, cómo no. No, porque el director regional de San Francisco de Macorís, fui yo con una carta de Hipólito Mejía, él tiene que recordarse. Sí, yo sé. Para que me delegara un grede para hacer un trabajo en una zona. Y el director regional de San Francisco de Macorís, echó a reír, dice, por Hipólito no es mi jefe. Sí, bueno, porque se privaba en compadre de don Antonio. Sí. Lo recuerdo perfectamente. Entonces no era. Pero después lo sometían a la obediencia porque como Hipólito también tenía esa ascendencia ante el presidente Guzmán. Sí, eso es verdad. Él le permitía echar esos pleitos, pero lo que le iba a decir es que hay un tema ahí de que hay funcionarios que por la mediación de los decretos no pueden ejercer sus funciones tal cual. Porque aquí el gobierno, el presidente me nombra a mí en el Bagrícola a través de un decreto. Y aunque en todo el sistema de organización del sector agropecuario, el ministro de Agricultura preside el directorio del Bagrícola, él se siente el administrador del Banco Agrícola, y no digo de en un caso. No, pero en el caso del Banco Agrícola, el presidente es el administrador. Sí, él dice, bueno, no, yo dependo de un decreto, porque eso lo ve uno hasta en empleados pequeños que están nombrados por decreto. No, pero tengo que decir algo, actualmente se están llevando bien. Sí. O sea, tanto el del Banco Agrícola del INDRI, yo lo digo como sistema, porque es una casualidad, se están llevando bien. No, igualmente yo hablo como sistema. Porque el presidente mantiene una coherencia entre ellos. Correcto. Entonces, si el presidente Medina le puede dar la soga, entonces ellos se llevan bien. Sí.
Pero yo no lo estoy diciendo, o sea, el actual director, yo no lo estoy criticando. No, pero yo digo como sistema. Usted está hablando de estructura. De estructura. Que sea algo incluso no coyuntural, sino permanente, que garantice la coherencia de las políticas. Exactamente. Y la armonía, porque yo recuerdo que en esa época, y usted lo recuerda también, el Bagrícola no podía dar un préstamo a un productor X si no tenía la anuencia, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura. Y ahí se solventaba el tema ese de que yo quiero sembrar plátano donde no se da plátano, o quiero sembrar arroz en San Juan sin tener agua, o en Nisibón sin tener agua suficiente. Porque creo que usted lo que busca es resolver ese tema. Así es. Para que no haya, porque se pierde mucho dinero en el camino. Mucho dinero. Y fracasan muchos proyectos, que es lo peor porque es un fracaso de oportunidad. Sí. Que eso no tiene precio. Así es. Cuando usted echa 2 o 3 años en un proyecto que usted sabía que iba a fracasar como experto, pero como tenía poder político, quien lo iba a ejecutar lo ejecutó, perdimos el tiempo, perdimos el dinero y frustramos personas. Así es. Vamos a una pausa para regresar con nuestra entrevista con el licenciado Fran Tejada, productor agropecuario y economista agropecuario. Licenciado Fran Tejada, la agropecuaria dominicana en sentido general, muy general, ¿va por buen camino o por mal camino? Bueno, yo creo que va por buen camino porque hay mucho entusiasmo entre los productores. Y según el Banco Central, el año pasado el crecimiento fue de un 5.9%, que es muy bueno. Por encima del promedio nacional. Por encima del promedio, que fue 4.6%, o sea que es muy bueno. El asunto está que nosotros no nos estamos preparando como país, aunque algunos productores sí. A nosotros nos vienen 2 tratados comerciales que nos van a caer encima, casi juntos los 2, que es el de ERECAFTA y es la EPA, la asociación con la Unión Europea, que es un privilegio que es el único país de habla hispana que lo tiene con la Unión Europea por el caso de los países APC y porque los organismos internacionales quieren que nosotros nos hagamos cargo de Haití, cosa que es imposible. Yo creo que hay que ayudar a Haití. Pero los europeos se quejan de que tenemos muchos años con todas las posibilidades de llegar con nuestros productos a la Unión y no lo hemos hecho. Sí, nosotros llegamos con banano a la Unión. Banano. Sí. Banano. Pero es lo que le estaba diciendo hace un momento. Aquí hacen falta empresarios. Ya. Porque con esa posibilidad de llegar a la Unión sin pagar aranceles, ya nosotros no es solamente el banano, deberíamos tener otros cultivos que puedan... Se la queja de ellos. Sí, y tienen razón. Porque en nuestro sector hace falta la chispa del empresario. Como tampoco supimos aprovechar la iniciativa de la Cuenca del Caribe en términos de exportación. En el sector, por ahí yo no voy a culpar a los agricultores. Ahí los culpables fueron los ministros de Agricultura. Porque usted no puede exportar excedente, que es un concepto que todavía tienen mucho. Sí. Usted tiene que producir esta agua para exportación, pero usted no puede, si sobró agua, la vamos a exportar, porque usted tiene que acreditarse en un mercado. Correcto. Y esa es una falla, que cuando la iniciativa de la Cuenca del Caribe falló la parte agrícola, precisamente por eso. Ahí era la oportunidad de nosotros hacer el mercado de Miami y el mercado de Nueva York con la ENIA que tenemos allá. Sí. Pero se perdió esa oportunidad porque nuestros productos llegaban sin pagar arancel. Cuando usted y yo éramos jóvenes, Balaguer firmó unos acuerdos en aquellas comisiones bilaterales con Puerto Rico. Y la idea era exactamente 2 economías que se complementaban, una industrial y otra agrícola. Tampoco pudimos nosotros. Sí, pero ahí también hay que, los puertorriqueños no son muy amigos de los dominicanos. Y le buscaban todo el periquito, porque yo conozco 2 o 3. Sí, los fitosanitarios. Los fitosanitarios. Dicen que de Estados Unidos más que los boricuas.
Quien sea, yo sé que muchos productores... Usted sabe que esa es la gran arma de los norteamericanos. Y es la que utilizan con más fuerza. Exacto. Porque fíjense, nosotros pusieron una veda sin haber llegado ningún producto nuestro allá. No, y ahí está el tema de la carne. Y el tema de la carne, que no quieren ver. Y yo creo que lo de la carne es una necesidad. Porque el mercado a nosotros no le hace efecto a ellos. Es cuestión de querer dominar a los gobiernos de República Dominicana. Yo he tenido la tesis, aquí hay muchos dominicanos que creen que Estados Unidos nos va a ayudar en el desarrollo. Yo mantengo la tesis que no. El desarrollo de nosotros depende de nosotros. Correcto. No de que otro vaya a hacernos. Porque miren, cuando la Alianza para el Progreso dieron mucho dinero para acá. Oh, sí. Después de la revolución del 65, la agencia de la USAID, que ya ahora se ha convertido hasta en gay, porque apoyan a los gays, en esa época... Eso fue su amigo Webster. No, porque era la directora la que apoyaba eso. Bueno, y el embajador no tiene tanto poder. Era la política de Obama. Ah, ahora sí habló usted. Pero los dos llegaron aquí por lo mismo, ¿no? Con el mismo discurso. Sí, Obama dice que no es gay, pero él simpatiza con ellos. Bueno. Porque todas sus acciones son de eso. Su generación. Es un problema generacional. Sí, es posible, pero mira, se acentúa con el tiempo. Yo apoyaba a Obama. Y de que él le mandó una comunicación a su secretario de Estado de Justicia, que de 18 estados que permitían el matrimonio gay, lo llevara a la Corte Suprema de allá, y que fueran los 50 estados, y eso lo logró Obama a través de su ministro de Justicia. Yo dije, bueno, si no a él le gusta. Porque no se puede, porque ya había pasado las elecciones. Usted tiene ahora a su amigo Donald Trump, que está echando para atrás todas esas medidas. Son los dos extremos. Son los dos extremos. Los conservadores están de fiesta con Donald Trump. Mire, yo no tengo nada contra Donald Trump, pero yo creo que él debería tranquilizarse un poquito y ocuparse más de su país. Terminará tranquilo, no se preocupe. Terminará tranquilo. Sí, porque ese ritmo no puede llevar a nadie, ningún ser humano. Ningún ser humano. Además peleándose con sus propias agencias. Correcto. Sí, no, eso yo nunca había visto eso en Estados Unidos. No, eso no es posible porque es una especie, yo creo que con el tiempo todos iremos entendiendo, es una especie de rebelión de la clase blanca más tradicional de Estados Unidos con el establishment que se había levantado y construido. Sí. Volviendo a nuestro país, voy a proponer que las regionales nuestras, que la mayoría no hacen nada, las convirtamos en corporaciones semi-privadas. ¿Pero para cambiar de nombre o cambiar de funciones? No, que haya un comité ejecutivo ahí de los agricultores ahí y que parte de esas acciones con recursos de los mismos agricultores se hagan. Porque si es con el Estado nada más, y que pueda llegar ayuda de algún organismo internacional, pero hay que darle permanencia a las direcciones regionales. Actualmente, casi ninguna está funcionando bien. Todo depende de que el ministro... Y mire que el ministro de Agricultura es un ejecutivo. Ya ni siquiera se conocen los directores regionales. No se conocen. Que antes eran líderes regionales. Eran líderes regionales. Entonces yo quiero proponer, para dialogar, ¿no? Porque no es que eso sea una imposición, de que en lugar de regiones regionales, sean corporaciones. Yeah. Y que abarque una zona bien grande. Y que la planificación de esa institución esté influida por un centro de planificación que esté en el Ministerio de Agricultura, pero que la decisión de ellos sea autónoma, porque mientras depende de la politiquería no va a funcionar. Yeah. Porque ese es el gran problema. Yo creo que el Ministerio de Agricultura no debe ser ejecutor. Eso de dar plantita y de dar tierra es una pérdida de tiempo del Ministerio de Agricultura. ¿Y quién debería hacer ese trabajo entonces? Empresarios financiados por el Banco Agrícola.
como se hizo en todos los países que ya han desarrollado. Usted no ve en Costa Rica que el Ministerio de Agricultura va a querer la tierra a un agricultor. Va un empresario y forma una empresa, una cooperativa, o muchos agricultores forman una cooperativa y se dan servicio a ellos mismos. Don Fran, pero mientras el agricultor esté recibiendo que el Estado, mire, eso es un foco de corrupción de todos los gobiernos, la arada de la tierra. Y no es porque ellos quieran. Eso depende mucho de los tractoristas y la cosa. Y si va usted y le moja la mano al tractor y va y le lava la tierra, aunque sea en la noche. Así es. Pues yo conozco casos que eran arados. Sí, así es. Entonces eso hay que eliminarlo. Pero así son todas las agencias del gobierno, agropecuarias y no agropecuarias. Todas. Usted quiere que le arreglen su casa, o su calle, usted tiene que hacer lo mismo que usted dice. Sí. Yo recuerdo que una vez que el sector donde yo vivo no había manera de que arreglaran las calles. Y nos propusieron desde Obras Públicas, hace varios años de eso, no eran gobiernos del PLD. Sí era el primer gobierno del PLD, perdón. Nos propusieron que cada casa diéramos 1.500 pesos. Y así lo hicimos, y poquísimas semanas después teníamos hasta el día de hoy nuestras calles bien, perfectamente asfaltadas. Esas cosas... es el gran problema de nuestro país. Yo creo que el dominicano nace corrupto. Revise eso, porque genéticamente no se ha encontrado todavía el gen de la corrupción. No se ha encontrado, sí, pero yo creo que lo están investigando y lo van a encontrar. Porque tenemos una gran vocación, pero yo creo que demasiado. Pero pienso porque que dicen, yo no sé es si es una verdad. conducta aprendida, no hay duda. Dicen que Trujillo dijo, no, yo no sé si eso es verdad. Corrupto yo solo. No, que él no gobernaba suizo, sino era dominicano. Bueno, quien sí usted puede asegurar, porque yo lo recuerdo perfectamente que lo dijo, fue su amigo y nuestro amigo Joaquín Balaguer. En el gobierno de Antonio Guzmán, usted recuerda todo el desmache que hizo Antonio Guzmán, de las Fuerzas Armadas y de los civiles también. Ajá. Entonces, en aquellos paseitos que él daba por el Mirador, un periodista que creo que fue Manuel Jiménez, le preguntó que si él entendía que en lo adelante el país sería un país carente de corrupción, algo así, porque el presidente había hecho esto, aquello y lo otro. Y Balaguer solo dijo una frase y no entró en mayores detalles. Dijo, serán suizos. Pero yo creo que tengo que corregirle algo, yo no era balaguerista. No, yo he dicho nuestro amigo. Nuestro amigo. Le dije su amigo. Pero y tengo amigo. que defender que con todos sus defectos pensaba como jefe de Estado. Con todos sus defectos. Yo sé que a usted le fascina la política, vamos a hacer un programa solo de política. Pero quería... Pero no, y la corrupción se ha incrementado. La corrupción de hoy es mayor que cuando Balaguer. Eso es excesivamente obvio. Sí, porque no se ve así. Demasiado obvio. Nos golpea la cara donde quiera. Sí. Mire, le voy a preguntar lo siguiente. Usted ha dicho a lo largo de su conversación varias veces el tema de la falta de empresarios agropecuarios. Sí. ¿Qué tenemos que hacer para tener entonces verdaderos empresarios agropecuarios que mejoren su productividad, que sepan escoger las mejores semillas, que manejen su finca en atención a criterios técnicos adecuados y que además sepan manejarse en el negocio de las exportaciones, por ejemplo? Bueno, esa es una labor compleja porque incluye preparar más a nuestra gente, porque hay buenos empresarios en el sector, pero no tienen todos los elementos necesarios. Por ejemplo, usted ve los grandes empresarios aquí que prepararon a su familia. Ahora yo, hablando con todo honradez, parece que la ya trabaja en ese nivel, ¿no? La ya está trabajando, pero todavía muy tímido, hay que enfocar más. Y ahí sí yo creo que debe participar el gobierno, en formar más empresarios en el sector agroempresario. Porque es una forma de a largo plazo
Y eso lo puede hacer el presidente Medina en los 3 años que le quedan de gobierno. Él lo debería hacer, comenzar a formar estos grupos poco a poco, porque Sí, eso, sí. señor, el desarrollo de un país. ¿Usted piensa que podría o debería hacerse una especie de instituto, así como hay un Barna, o una especie de instituto similar, pero para el sector No, yo agropecuario? creo que no crear institutos, No, porque entonces que se vuelve una burocracia. En un fondo del presupuesto de la nación, que se hable con la Barna, o se hable con INCAE, que está en Costa Rica, Correcto. o se hable con una universidad de aquí, vamos a formar núcleos de empresarios agropecuarios. Y eso, de lo mismo que están ejecutando, porque usted no va a traerlo un lunes o un martes, usted lo trae el sábado y el domingo, Sí. a darle formación de empresarios. Porque si creamos una institución, se vuelve otra vez una burocracia. Ya. Mire la UAS es la universidad más vieja de América, y donde yo estudié, y yo creo que usted también. sí, como... Sin embargo, la UAS comienza un semestre y La se UAS van a- es el mejor ejemplo del modelo de gobierno de la izquierda dominicana. Vamos a un segmento para regresar en la última parte del programa. Venimos al último segmento de este espacio con el licenciado Fran Tejada, como dijimos, un reconocido productor agropecuario, empresario agropecuario, economista agrícola, profesor universitario y enfatizo escritor de libros porque tienes excelentes textos sobre el sector agropecuario dominicano. Le conoce a fondo en la teoría y en la práctica porque tiene fama, además de ser uno de los principales productores agropecuarios del país. Don Fran, uno mira las estadísticas de exportaciones dominicanas y cuando uno oye decir al ministro de Agricultura que la meta para este año es llegar a 2.500 millones de dólares en exportación agropecuaria, uno se entristece porque uno piensa que este es un país con un extraordinario potencial agrícola, que deberíamos, por ejemplo, tomar para nosotros esa idea que usted ha señalado y que viene rumiándose desde hace muchos años, de dominar buena parte del mercado neoyorquino, donde tenemos más o menos 1 millón de dominicanos. Sí. Pero ahora usted mencionó, Puerto Rico se ha quedado sin agricultura. sin agricultura. Nosotros deberíamos decir, ese mercado es nuestro. Así y es. tenemos Haití, que aunque usted no lo quiera ni yo, República Dominicana cada vez que planifique producir en cualquier área, tiene que incluir el mercado haitiano. Estoy de acuerdo, porque no podemos eliminarlo, hay que tenerlo ahí de vecinos. No, y además Ahora, lo que- aquí es que van a venir a comprar. Aquí es que van a venir, eso yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Mire, usted ha planteado una cuestión que uno la ve sencilla, y lo es, pero es compleja, porque formar a un empresario no es tan fácil. Por ejemplo, una de las críticas que yo le hago a los productores de huevos de acá, que se acostumbraron a venderle huevos Haití. pero sin muchos requisitos. Sí, exacto. Entonces ya el producto que va a Haití debería tener todos los requisitos de un exportador. Y además cuando hay problemas se tambalea. Se tambalea. Sí. Así es. Porque nosotros le exportamos muchos millones de huevos a Haití, pero muchos. Sí, sin embargo Venezuela necesitó muchos huevos en algún momento y creo que todavía lo necesita y yo no sé por qué no hemos hecho ese esfuerzo. Bueno, pero con Venezuela yo no confiaría mucho por ahora. Pero bueno, es un mercado. Es un mercado. Hoy está el señor, ¿cómo se llama? Maduro. Pero mañana estará otro. Sí, pero Y los venezolanos parece que le dará mucha brega durante mucho tiempo mirar hacia el campo. yo creo que los venezolanos nunca van a mirar el campo. A los venezolanos no les gusta el campo. Con más razón entonces, es un mercado que está cerquita de aquí. El 90% de los alimentos que se consumen en Venezuela son importados. Pero pregúntese usted cuántos llegan de República Dominicana. Sí, y mire que a través de la historia
hubo varios acuerdos. Sí, totalmente. Yo me acuerdo con los frijoles negros. No pudimos. Y no pudimos. No pudimos. Incluso antes de los frijoles negros, usted también recuerda, gobierno de don Antonio de Jorge Blanco, Venezuela quiso comprarnos azúcar refinada y no teníamos. Sí, es cierto. Ahora estamos exportando azúcar líquida. No sé si usted lo sabía. Sí. Que es un proyecto que yo fui a conocer hace poco. Y me gustó mucho la idea porque es una forma de darle valor agregado a nuestro azúcar. Porque, por ejemplo, el Central Romana y la Casa Vicini, que yo los admiro porque se han mantenido en el negocio y con éxito. Pero solo les interesa el mercado americano y eventualmente el mundial. Pero ellos deberían diversificar más la exportación de azúcar, poniéndole más valor agregado. Y mire que, porque nosotros perdimos lamentablemente, el Consejo Estatal de Azúcar se perdió. Sí. Eso, yo no sé qué se va a hacer con eso. Un error enorme. Enorme. Que se lo debemos atribuir a Juan Bosch. Yo no sé a quién, pero hay mucha gente. Usted sabe que el profesor Bosch fue quien predicó aquí que ya el mercado azucarero no tenía futuro. Pues yo creo que, además de Juan Bosch, lo había dicho el embajador de Estados Unidos en la Cámara Americana. Él se llevó y analizó ese discurso de Meloy Jr. De Junior. Usted lo puede buscar. Que era muy agradable. Sí, usted lo puede buscar en la literatura política. Hay dos errores económicos importantes aquí que son atribuibles a Juan Bosch. El segundo fue meter al gobierno dominicano en la compra de una refinería de oro. Sí. Sí, porque todavía existía el prurito de que el nacionalismo. Por suerte ya se ha quitado un poco. Usted tiene como gobierno y como empresario ser racional. Usted pone la fábrica que realmente va a ser rentable por muchos años. Pero yo no creo que no tenemos esa capacidad de poner refinería de ningún metal. No, pero además los requisitos por eso que se necesitan, el nivel de credibilidad y el experticio, eso es de 2 o 3 países en el mundo. Volviendo a nuestro sector agrícola, yo quiero invitar a nuestro ministro de Agricultura, don Ángel Esteves, que yo creo que él es un tipo muy, muy dinámico. Vegano, ¿no? Él es Santiago Rodríguez, lo que pasa es que él, donde tuvo éxito empresarial, fue en La Vega, porque él cuando llegó a ministro ya era un empresario. Sí, cómo no. Entonces, y ya es casi un vegano, pero él nació y se crió en Santiago Rodríguez. Yo invito al ministro a que esta idea, que la coja para él de formar esos empresarios, para ver si en lo que es, a él le quedan 3 años y algo que es este gobierno, ¿no? Bueno, digamos que al gobierno le quedan. Le quedan, sí. Entonces él puede hacer un gran esfuerzo y todos vamos a cooperar con él de formar agroempresarios para que sean ellos los que desarrollen el sector. Porque mientras estamos pensando... Él está hablando ahora de mejoría genética. Todo eso es posible si lo dirigen los empresarios. Y con la colaboración del ministerio, estoy de acuerdo. Y de aumentar la instalación de los invernaderos. Pero esa idea no es mala, aumentar los invernaderos. Porque aunque tienen mucha falla administrativa los invernaderos actualmente, es una forma de ir creando la base de una exportación con valor agregado. Está hablando también de mejorar los sistemas de erradicación de plagas. Bueno, hace un programa de gobierno para 50 años. En realidad, él lo ha logrado, él ha hecho, hay que reconocerle a eso. Él puso los controles y la mosca del Mediterráneo no está en el país. Entonces, y ya lo reconoció Estados Unidos. Él tiene una cosa buena, que es un ejecutivo. Y cuando le cae encima algo, lo lleva a feliz término. Es un poco también en general una característica de este gobierno. Es muy ejecutivo y tiende a terminar lo que inicia. Así es. Yo en esa parte apoyo totalmente el asunto. No se diluye. Lo que yo sí, por ejemplo, en San Juan,
que ahora hay un financiamiento del Banco Interamericano a largo plazo, es la oportunidad de formar empresarios. Yo sé que no es fácil, porque los sanjuaneros no son fáciles, tienen su cultura. No, pero podrían trabajarlo de manera paralela. Ajá. Y yo les busco un grupo de empresarios dominicanos, que tengo muchos amigos de empresarios, a dar charlas y reuniones de cómo se hace esto, cómo se busca aquí, cómo y allá, porque hay que formar estos empresarios. Correcto. Hay una idea muy buena que no quiero dejar pasar por alto, y es que hay un grupo de productores de carne de res por producir carne de alta calidad, que no es fácil, porque en el trópico producir carne de alta calidad es un problema complejo, porque no hay la raza. Entonces la idea que se está viendo a ver... Pero eso no se puede importar. Pero es mejor, porque la carne está a buen precio en el mercado internacional. Ya, yo digo las vacas. Sí, las vacas se pueden traer. Por aquí tenemos vacas, lo que hay que traer es inseminación artificial de las razas que además se dan en los países, en los países de clima templado, como el Angus. Dicen que desde Brasil hay mucha intención de mejorar el ganado dominicano, y creo que en algunos lugares del país se ha estado haciendo. Es decir, el gran problema con Brasil es la fiebre aftosa. Entonces aquí ya está el ganado guiel lechero, que por ejemplo vino de México. En México se arriesgó y lo puso. Pero ahora yo quiero, y hoy parece que no tengo tiempo, lo que le están avisando a usted, tenemos que venir con 2 o 3 productores de carne un día aquí, a hacer un programa para ver cómo mejoramos la producción de carne, porque los restaurantes de lujo aquí usan carne importada. Sí, y se puede producir aquí. No, y además está en los supermercados. Y está en los supermercados. Usted la puede comprar. Ajá. Entonces, eso se puede producir aquí. Ojalá el presidente Medina coja eso, que formar 2 o 3 cooperativas de agricultores, ganaderos, porque mire como yo dije, agricultores ganaderos. El ganadero tiene que ser ante todo agricultor, porque tiene que producir el pasto, que es el principal alimento de la vaca, y eso nomás lo sabe producir un agricultor. Don Fran Tejada, muchísimas gracias por la gentileza de acompañarnos. Conversar con usted es muy interesante porque usted sabe mucho del sector agropecuario y es un tema poco manejado en los medios de comunicación. Ojalá que el campo le dejara más tiempo para que me acompañe aquí, aunque sea una vez al mes, para que toquemos temas específicos y concretos sobre el sector agropecuario, que parece ser un sector de mucho potencial. Tiene mucho todavía potencial en la República Dominicana. Así es. A ustedes muchísimas gracias por su atención y les invitamos para el próximo programa.